Al presentar una apelación le preguntarán si desea designar una transcripción del taquígrafo en la parte 2 del formato APP003. La transcripción del taquígrafo es un registro escrito de las actuaciones orales o lo que se dijo en la Corte de Primera Instancia. La prepara un taquígrafo de la Corte. Es importante entender que si usted desea usar algo que se dijo en la Corte de Primera Instancia para apoyar sus argumentos en la apelación, debe solicitar que se envíe el registro de las actuaciones orales a la Corte de Apelación. Si no logra conseguir la transcripción del taquígrafo porque no hubo taquígrafo en una audiencia importante o en cualquier audiencia, hay otras formas de presentar el registro de las actuaciones orales a la Corte de Apelación. Puede preparar antecedentes consensuados o un acta consensuada por las partes. Son alternativas a la transcripción del taquígrafo. Los antecedentes consensuados o el acta consensuada son alternativas para demostrar a la Corte de Apelación lo que sucedió en la audiencia cuando no había taquígrafo tomando nota. Recuerde que estos antecedentes o actas no tienen la misma validez que la transcripción y no siempre están disponibles. Si planea apelar y sabe que no hubo taquígrafo en una audiencia importante, piense si puede conseguir antecedentes consensuados o un acta consensuada lo antes posible. El acta y los antecedentes tienen similitudes, pero también tienen diferencias. Analicemos primero las similitudes. Ambos reemplazan la transcripción del taquígrafo ya que explican lo sucedido en una audiencia de primera instancia. Ambos incluyen los hechos y describen la decisión de la Corte en el caso. A veces incluyen documentos presentados ante la Corte. Ambos son preparados por las partes, sus abogados o distintas personas que participaron del caso. Ahora pasemos a las diferencias. El acta consensuada por las partes se describe en la regla 8.134. Para usar un acta consensuada, todas las partes deben acordar el contenido y todas las partes deben firmarla. La Corte de Primera Instancia siempre acepta la presentación inicial de un acta consensuada, pero hay reglas específicas acerca de cuándo puede presentarse el acta. A veces a las partes no les resulta fácil acordar el contenido, por ello muchas veces se usan antecedentes consensuados. Los antecedentes consensuados se definen en la regla 8.137. A diferencia del acta consensuada, no es necesario el acuerdo de las partes para usar los antecedentes consensuados, pero en todos los casos, la Corte de Primera Instancia debe revisar y aprobar los antecedentes consensuados y en algunos casos tendrá que presentar una moción ante la Corte de Primera Instancia para poder usarlos. Para simplificar las cosas, veamos cuándo no es necesaria una moción. La moción no es necesaria si no hubo un taquígrafo tomando notas del procedimiento oral o si usted tiene una orden de exención de costas legales. Si no cumple ninguno de los dos requisitos, puede optar en el formato APP003 por usar antecedentes consensuados como registro de las actuaciones orales. Si usted desea usar antecedentes consensuados por otro motivo, deberá presentar una moción a tal fin ante la Corte de Primera Instancia. Debe saber que el juez puede rechazar la moción. La moción para usar antecedentes consensuados debe presentarse junto con el formato APP003 y debe indicar a qué audiencia o audiencias se aplica. La moción también debe aclarar específicamente por qué desea usar antecedentes consensuados. Para más información acerca de cuándo usar antecedentes consensuados, lea la regla 8.137b-2a. Si la Corte de Primera Instancia hace lugar a su solicitud, deberá presentar una explicación escrita de lo ocurrido en la audiencia o audiencias que desea que conozca la Corte de Apelación. Al presentar los antecedentes consensuados, deberá usar el formato APP014, Antecedentes Modelo de Apelación. Debe incluir una descripción de todo lo contenido en la audiencia. Si no incluye los detalles de todo lo sucedido, deberá explicar por qué y también debe explicar qué desea apelar. A veces es conveniente adjuntar copias de los documentos discutidos en la audiencia como documentos de prueba que fueron admitidos. La Corte de Primera Instancia celebrará una audiencia para discutir los antecedentes consensuados, y las demás partes tendrán la oportunidad de verlos antes de la audiencia. Las demás partes pueden objetar cualquier parte de la explicación o proponer cambios a sus antecedentes. Y luego la Corte de Primera Instancia decidirá cuál será la versión final de los antecedentes consensuados. Una vez que el juez de primera instancia decide qué debe incluirse en los antecedentes, los certificará. Una vez que el juez certifica los antecedentes, la Corte de Primera Instancia envía una copia a la Corte de Apelación y otra al apelante. Si la demandada desea una copia de los antecedentes, la puede solicitar a la Corte de Apelación. Puede que la copia tenga costo. Por último, si las partes no logran consensuar un acta o el juez deniega la solicitud de usar antecedentes consensuados,
El próximo paso es presentar una designación modificada para proceder con el apéndice o con la transcripción del secretario de la Corte. Gracias por mirar este video acerca de las alternativas a la transcripción del taquígrafo. Si necesita más información para preparar antecedentes consensuados o un acta consensuada, contacte a la Corte de Primera Instancia o visite nuestro sitio web.